vamos a estar comenzando a estudiar un nuevo libro. Hemos concluido hace 2 semanas la carta a los Efesios y yo quisiera que me acompañen al libro de Hebreos, el cual vamos a estar comenzando a estudiar una nueva carta allí, el libro de Hebreos. Yo sé que ustedes no ven, pero tienen su celular algunos. Vamos a leer Hebreos capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Aquellos que no tienen sus Biblias, bien pueden escuchar. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a tener un momento de oración, pidiendo la bendición del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos estar reunidos y nos das sin duda un gran privilegio. Nos has dado esta oportunidad a pesar de la luz, que no es un impedimento para ser expuesto en tu palabra y meditar en ella y también cantarte como te hemos alabado, te hemos dado la gloria por medio de las alabanzas. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí el día de hoy. Gracias por cada uno de los que se han acercado. Sabemos que tú has inclinado sus corazones para que estén hoy aquí. Y Padre, yo te ruego en esta hora que nos hables a través de tu palabra, siempre confiando y dependiendo, sin duda, en la obra de tu Espíritu Santo, que es poderoso para cambiar nuestras vidas, así como lo hizo en el momento de nuestra regeneración, en el momento en que nacimos de nuevo. También es poderoso, Señor, y mora en nosotros, pero también es el de que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y continuamente trae a nuestra memoria tu palabra, la cual nos exhorta y nos anima a cambiar ciertas cosas que debemos cambiar en nuestra vida. Por eso, Padre, con la ayuda de tu Espíritu, yo te pido que en esta tarde nos hables a través de tu palabra, que bendigas a tu pueblo, que podamos ser animados, exhortados, consolados, pero también, Señor, motivados siempre a mirar a Cristo. Y si hay alguno en esta noche que no conoce a Cristo, que tu palabra pueda también tratar con sus corazones. Pedimos, Padre, tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Como dije, vamos a estar comenzando una nueva carta a Hebreos. Si bien leímos los primeros 4 versículos, no vamos a estar desarrollando esos versículos, sino el día de hoy vamos a dedicarnos a hacer una breve introducción, no mirando detenidamente ciertas cosas, pero sí un pantallazo general de qué nos habla el texto. Hace 3 semanas hicimos eso con Santiago, cuando comenzamos Santiago el miércoles. El domingo que pasó hicimos eso con Juan, el Evangelio de Juan por la tarde, el pastor Leo. Y hoy estaremos haciendo algo similar con Hebreos, ya que es de suma importancia conocer qué nos tiene preparado este libro para nosotros como creyentes. Y siempre es importante entender también a quién estaba dirigido, porque sin duda nosotros podemos aplicarlo a nosotros, pero recuerden que no fue escrito para nosotros específicamente. Es aplicable a nosotros, pero fue escrito para un grupo de personas que estaban en una situación en particular, necesitaban unas palabras de cierta manera y por eso se las escribieron a ellos, pero también sin duda son aplicables a nosotros porque toda la palabra de Dios es útil. Yo he titulado el estudio de la epístola de Hebreo en general la preeminencia de Jesucristo. Jesucristo es superior y preeminente a todos y a todos. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de todo el libro, que Cristo es superior, que Cristo es mayor, que Cristo es preeminente en todo lo que se mencione. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, sabemos que toda la Biblia tiene un tema central. ¿Y cuál es el tema central de toda la Biblia? ¿A qué apunta toda la Escritura? A Jesús, a Cristo, el Mesías, aquel que iba a venir y todo se consuma en Él. Jesús es el centro de las Escrituras. Lo vemos una y otra vez. Vemos en Génesis que habla y apunta hacia Cristo desde el comienzo. En cuanto el hombre peca y cae, dice que de la simiente de la mujer iba a venir alguien. Éxodo apunta a Cristo. Vemos a Levítico también que la ley nos apunta a Cristo. Vemos que el hombre, el pueblo de Israel, nosotros no pudimos cumplir la ley de Dios. Y iba a venir alguien el cual iba a cumplir y cumplir con ese propósito para ser referentes delante de Dios hacia nosotros. Deuteronomio nos dice lo mismo, que apunta a Cristo. Toda la Biblia apunta al Rey Jesús.
al Señor de señores, al Señor Jesucristo. David, hermanos, nos hace ver un rey mayor. A pesar de que era un varón conforme al corazón de Dios, vemos su caída, vemos su pecado, las consecuencias que trajo, y eso nos dice que ninguno es infalible. Pasaron hombres que parecían que eran los ejemplos, pero fueron cayendo, lo vemos a Abraham, lo vemos a Noé, lo vemos a muchos más, pero fueron cayendo de una u otra manera, porque el único que estuvo en la tierra y fue perfecto y no se halló pecado ni engaño en su boca es Jesucristo, nadie más. Por eso todo apunta a Jesús. También Moisés nos hace ver un libertador, a un salvador mucho mayor, ya que él pecó y ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida a causa de su pecado, pero todo apunta a Jesús. Y el libro de Hebreos, hermano, a pesar de que es parte de la Escritura, como dijimos que toda la Escritura apunta a Jesús, el libro de Hebreos también, porque es parte de la Escritura, el libro de Hebreos no solo apunta a Cristo, sino que va a dejar bien en claro que es el protagonista. El protagonista, Cristo es lo más excelente, nos va a decir que Cristo es lo más glorioso, lo más majestuoso, y Hebreos nos va a dejar en claro eso, que toda la Biblia sin duda deja claro eso, pero el libro de Hebreos exalta directamente a Dios. Lo pone en un lugar tal vez donde los otros capítulos, los otros libros no lo dejan o no nos hacen ver de la misma manera. En cada capítulo, Cristo por encima de todas las cosas, veremos en Hebreos. Pero antes de entrar a estudiarlo, solamente a modo de mención, que nosotros necesitamos un poco de trasfondo para entender Hebreos. Necesitamos un poco de trasfondo. Alguien dijo, no es posible entender la carta de Hebreos sin entender el libro Levítico, porque Hebreos tiene su base en los principios del sacerdocio levítico. Por eso también cuando terminemos Hebreos, si Dios lo permite, y el Señor no viene antes, y ojalá que venga antes, también tendremos una buena comprensión del Levítico, porque vamos a ver cómo hace mucha referencia a los sacrificios, sacerdotes, templo y demás. En primer lugar, el autor. Cuando nosotros abrimos un libro, vemos que dice el apóstol Juan a las iglesias, yo, Pablo, apóstol del Jesucristo, siervo de Jesucristo, le escribo a la iglesia de Éfeso, Filipenses, a los Colosenses, etc. Pero vemos que la carta siempre tiene un autor. Pero aquí en Hebreos no se presenta un autor. Comienza diciendo Dios, habiendo hablado muchas veces de otra manera, desarrollaremos eso la siguiente vez, pero no dice de principio a fin quién es el autor. Como alguien dijo, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Ahora, ¿era necesario que nosotros supiéramos quién la escribió? Puede ser que sí, pero puede ser que no. Nosotros vamos a asimilarla y aceptarla de la igual manera porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Muchos adjudican a Pablo. En la medida que uno lee, vemos un lenguaje parecido en las cartas de Pablo. Si ustedes lo llegan a leer, y los animo a que lean tanto Juan, el Evangelio de Juan, como estamos estudiando también por la tarde, y Hebreos, para que puedan empezar a interiorizarse y estar más cerca del asunto. Pablo se presenta de una manera y se presenta en todas sus cartas, pero aquí no. Si fuera Pablo quien la escribió, ¿por qué no se presenta? No lo sabemos. Podemos pensar que es Pablo, pero no garantizar que es Pablo, porque no lo dice. No podemos sacar conjetura donde no la hay. Otros apuntan a que es Lucas. Muchos otros a los compañeros y colaboradores que estuvieron con Pablo, como Timoteo, Bernabé, Silas, Apolo u otros más. Pero no quiero perder tiempo en esto, ya que si ustedes llegan a tomar un comentario, llegan a tomar un libro que habla específicamente hebreo, se van a encontrar con que habían muchísimos que creían en algunos, muchísimos otros, y también sus pros y sus contras, por qué sí o por qué no. Pero sin duda no quiero enfocarme en eso. Por ende, no sabemos quién fue, pero una cosa sí sabemos, que es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está dentro del canon bíblico, es parte de las Escrituras, nos habla de Cristo, nos habla de un Cristo supremo en el cual somos completos en Él. Y si habla de lo que dice todo lo demás en las Escrituras en otras partes, sin duda es la palabra de Dios. No importa quién la escribió, si es palabra de Dios, fue inspirado por el Espíritu Santo. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero a pesar de que no sabemos su autor, sabemos algo. Como dije, es la palabra de Dios y es inspirado por el Espíritu Santo. Por ende, tenemos seguridad para leerlo y una seguridad para estudiarlo con confianza. En segundo lugar, la fecha en la cual fue escrito. También hay muchos que dicen una fecha, otras, pero cada vez que ustedes van a ver cuándo se escribió un libro de la Biblia, van a ver un aproximado, porque nunca se sabe el tiempo exacto en el cual fue escrito. Y la carta de Hebreo fue escrita
la mayoría dicen en el 65 y 69, habían algunos que decían 65 y 66, yo lo amplié un poco más para abarcar a la mayoría, porque no sabemos, volvemos a lo mismo, esto a nosotros no nos edifica, si fue en el 65, 66, 67, pero sin duda es importante para entender cosas de la carta que nos hacen ver qué sucedió en ese momento. Porque si una persecución en la iglesia fue en el año 65, pero nos habla de la persecución que estaban viviendo, quiere decir que fue en ese año. No sé si me explico. Habían hermanos presos, nos dice que había una persecución intensa, nos dice que habían personas que estaban sufriendo. Hebreos 13:3 nos dice, acordaos de los presos, un término presente, acordaos de los que ahora están ahí, que están presos, acuérdense de ellos. Significa que habían hermanos que estaban presos, probablemente por una persecución. También vemos varios pasajes que nos hablan de un término presente acerca del sacerdocio levítico y del sistema de sacrificios que aún estaba en operación probablemente. Aún se seguían sacrificando animales cuando fue escrita esta carta. El templo fue destruido en el año 70. Si ustedes ven en la historia, el año 70 fue destruido el templo, pero a lo que aún se seguían muchos haciendo sacrificios, por ende hay una exhortación a que no hagan eso, sino que miren el sacrificio que fue Cristo. Significa que muchos en esa iglesia que aún tenían esas raíces judaicas lo seguían haciendo. Por ende, el templo seguía en pie. Por ende, fue antes del año 70. Fue antes del año 70. Además nos dice que Timoteo acababa de ser liberado de prisión. Capítulo 13, versículo 23. Timoteo seguía vivo. Y otra referencia para no pensar que fue Timoteo. Timoteo no va a decir, el hermano Timoteo salió de prisión. Él no se va a considerar él mismo si él escribió esta carta. Pero a modo de introducción, hermanos, a modo de comentario, estos detalles sin duda nos dicen o indican tal vez una epístola alrededor. Había muchísimos más, hay muchos más que podríamos sacar de acuerdo a ciertos versículos que vemos, pero yo quisiera ver el tercer punto, el contexto inmediato histórico. Como dije, para nosotros es importante entender por qué fue escrita, para qué fue escrita, en qué término fue escrita y cómo se encontraban los receptores de la cual recibieron esa carta. Para nosotros entender por qué decía eso la Escritura, por qué le dijo eso, para qué se los dijo, cómo estaban ellos sufriendo o por qué estaban sufriendo, en qué momento estaban sufriendo. Pero sin duda el contexto inmediato nos apunta, histórico, nos apunta a que era una cultura que aceptaba el judaísmo. Como vimos, seguían ofreciendo algunos sacrificios, seguían arraigándose a esas raíces hebreas, judaicas, aceptando los sacrificios, pero rechazaban con fuerza el cristianismo, llevando a estos grupos de cristianos a sufrir. Ese era el contexto en el cual estaban sufriendo los hebreos en este momento. Rechazaban con fuerza el cristianismo y aquellos que estaban ahora en Cristo, que eran judíos, que habían conocido el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación, estos grupos de afuera estaban llevándolos a sufrir. Porque los judíos no tenían problema con Roma. Lo vemos en la Escritura, los judíos no tenían problema con Roma, sino los cristianos. Los cristianos. Los perseguidos no eran los judíos, los fariseos y todos ellos. No, si ellos tenían que agachar la cabeza y esconder, sí, delante de las plazas, ellos eran los primeros. Siendo vistos, eran los primeros. Pero si venía un romano, ellos agachaban la cabeza. Porque honraban más a César, al romano, honraban más a las autoridades establecidas así también por Dios, antes que a su Señor. Por ende, los judíos cedían por miedo o tal vez por buscar la paz, pero sin duda se sometían al yugo de Roma, ya que si ellos no se sometían, una repercusión que podían tener era que le corten la cabeza. Pero sin embargo, hermano, vemos un pueblo aquí. Vemos un pueblo judío que ahora había conocido a Cristo, eran cristianos que ahora no tenían miedo. Había un pueblo ahí que le daba igual perder la cabeza, como veremos en un momento. Le daba igual si no vivían en paz en este mundo. Ahora veremos un pueblo que le da igual la prisión. Como vemos a Timoteo que salió de prisión, como vemos, acuérdense de los presos, como vemos tantos en la iglesia de Hechos que estaban, en Hechos, que estaban presos por causa del mensaje del Evangelio. A estas personas le daba igual los azotes. Ese es el pueblo de Cristo. El pueblo de Cristo sufriendo por Cristo. Cuando todos dicen, en especial los judíos sin Cristo, que adoren a su Dios, como decía Roma tal vez, adoren a su Dios, pero ríndanse ante el César. Adórenlo, pero ríndanse ante el César. Ese pueblo no se postra. El pueblo cristiano no se postra. Y ellos tal vez decían, vamos a adorar a nuestro Dios y nadie más que a nuestro Dios. Porque Dios es el único que merece ser honrado y adorado y arrodillado y postrarnos, el único que merece nuestra adoración. Y ahí empiezan los problemas.
Cuando ellos no se sujetaban a las autoridades, ahí empieza el problema. Empezaban las espadas en el cuello. El que niega a Cristo muere. Niegas a Cristo, mueres. Bueno, lo negaré porque Él es mi Señor y Él dio su vida por mí. Pero los judíos no iban a hacer eso contra Roma. Ahí empieza el martirio de muchos creyentes. Y eso es claro, hermanos, que la comunidad de hebreos a cual les están escribiendo estaban enfrentando una posible persecución grave, intensificada. Nos dice Hebreos capítulo 10, lo tengo anotado aquí, no hace falta que lo busquen a causa de la luz también. Hebreos 10, 32 y 33. Pero traed a la memoria, les dicen, los días pasados, en los cuales de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Fueron hechos espectáculo. ¿Y qué se hacía en el Coliseo romano? En su momento hacían un circo con los cristianos, hacían un circo, se entretenían con ellos y ellos fueron nuestros hermanos. Ellos fueron los que sufrieron, muchos de ellos sufrieron, derramaron su sangre para que hoy nosotros estemos aquí. ¿Cuántas personas dieron su vida por extender el mensaje del Evangelio para que tú y yo hoy estemos aquí y conozcamos ese mensaje? Eran ellos, hermanos que dieron su sangre. Pero estos hermanos que dieron su sangre, es increíble la manera en que entregaron sus vidas. Eran devorados por leones, soltaban a los leones en el Coliseo a correr, corran. Y ellos se divertían viendo cómo los leones descuartizaban a esos creyentes. Si ustedes leen libros de historia, habían bebés descuartizados en el suelo. Bebés descuartizados en el suelo. La mamá viendo cómo descuartizaban un león a su bebé. ¿Por qué? Porque la mamá era creyente y no quería negar a Cristo. Eran quemados vivos, hermanos. Eran quemados vivos. Si a veces nos quemamos de una manera con la cocina, cosas así, y duele, sufre, una persona cuando sale una ampolla o una quemadura mucho más grande, ellos eran quemados vivos hasta que su cuerpo, su corazón dejaba de latir. Algunos eran antorchas humanas, se los llenaba de aceite, se les prendía fuego y eran antorchas que iluminaban por la ciudad. Y hay de aquel que quiera liberar a ese creyente que estaba sufriendo en ese momento. Tú pasabas por la calle y veías a cristianos arder para iluminar la calle. Eso era el pueblo de Roma. Eso era el pueblo que estaba en contra del cristianismo. Muchos eran hervidos vivos. Imagínate, hermano, soldados sueltos con espadas, lanzas, soltaban a 4 cristianos en el Coliseo y a correr. Mientras Roma se reía, se burlaba de los cristianos, los mataban con brutalidad. Vuelvo a repetir, para que tú y yo hoy estemos aquí. Y solo lo hacían por una cosa, porque para ellos valía más no negar a Cristo que vivir su vida. Daban más valor a ser leales al Señor que a su propia vida. ¿Por qué? Porque habían entendido lo que dice la Escritura. Que aquel que no es capaz de dejar padre o madre o hijo o hasta su propia vida por causa de mí no puede ser mi discípulo. Y ellos lo habían entendido, no tenían problema en dejar su vida o dejar que su corazón deje de latir por Cristo. Porque habían entendido el mensaje del Evangelio, habían entendido que alguien ya de antemano había muerto por ellos. ¿Cómo yo no voy a morir por él? Ellos lo habían entendido. ¿Por qué? Y ellos no habían recibido el mensaje de que hoy en día conocemos: Jesús te ama. Jesús te ama, como hoy en día. Ellos recibieron el verdadero mensaje del Evangelio. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Busquen en la Escritura un pasaje que hable de un llamado al evangelismo, que no diga arrepiéntete de tus pecados o la ira de Dios está sobre ti. Lo vemos en Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Lo vemos en Juan el Bautista, lo vemos en Pedro, en Pablo. Arrepiéntanse, porque Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. No había ni siquiera un Jesús te ama. Sí, Jesús ama a la humanidad porque envió a su Hijo, pero la ira de Dios está sobre ti si no te has arrepentido de tus pecados. No te ama Jesús. Es como que tiene el arco, lo menciona el salmista, el arco preparado, estirado, a tal punto que su paciencia y su ira, su paciencia se acabe para soltar esa mano y te destruya. Lo menciona claro el salmista. Pero no había un mensaje de Jesús te ama. Toma tu cruz y sígame. Ellos sabían que Dios los amaba, pero sabían en dónde se metían cuando ellos decían sí al Señor, te seguiremos. Hermanos, es triste decirlo, pero ¿sabes por qué mucha gente hoy se bautiza y se desvía de la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque hoy en día es fácil ser cristiano. Viene la emoción, me bautizo, luego me canso y me voy. Pero en aquel entonces, decir creo en el Señor Jesús era cuestión de morir al día siguiente, tal vez. La gente no jugaba a ser cristiano, porque ser cristiano te podía costar la vida.
Pero también ellos, no quiero pasar mucho tiempo con esto, en el versículo 33 nos dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Les quitaban las cosas. Ellos no tenían autoridad ni siquiera sobre sus propias cosas, mucho menos sobre su propia vida. Se levantaban sin saber si ese día llegarían a la noche, porque tal vez morían por el mero hecho de ser cristianos. Por eso su corazón no podía estar ni en la vida, ni en las cosas, ni en el trabajo. Su corazón solo podía estar en Cristo. Solo podía estar en Cristo. Y le daba igual, hermanos, si perdían todo y sufrir. No digo que habrá sido fácil, sin duda, para ellos, porque no lo habrá sido, pero sí les daba igual. Y el texto nos dice que sufrieron con gozo. Sufrieron con gozo. Llévate todo si quieres, porque sé lo que me espera, que lo que me espera es mejor. Mátame si querés, porque yo sé que en cuanto cierre los ojos, en un instante, veré a mi Salvador. Y ellos anhelaban ese deseo, anhelaban eso en su vida. Y se le iban a llevar sus cosas probablemente, le podían llevar sus cosas, pero no le iban a poder llevar lo que Dios le había dado, la gloria eterna. La gloria eterna. En tercer lugar, los destinatarios. ¿A quién estaba escrita? ¿Qué nos dice la carta? Estaba escrita a un pueblo judío, ya lo hemos dicho. Estaba escrita a creyentes, estaba escrita a inconversos, estaba escrita a personas que tal vez creían que eran creyentes o no. Bueno, de acuerdo a varios versículos, hay tres grupos, y yo quisiera mencionar brevemente los que se ven aquí en el libro. El primer grupo de judíos convertidos a Cristo. Judíos convertidos a Cristo. Había una posible presión tal vez a que ellos se volvieran al judaísmo pasado a causa de esta persecución que acabamos de hablar, por miedo, temor, por no confiar del todo en el Señor. Tal vez podían abandonar su fe en Cristo Jesús y volver a los antiguos rendimientos, como dice también Gálatas. Como dice Gálatas, todo lo que vemos en la carta tiene que ver con el proceder judaico. Como ya dije, los sacrificios, los pactos, hablan de Moisés, habla de personajes, obras, prácticas, que un judío tenía arraigado en su pasado, que un judío iba a conocer eso, un gentil, alguien que no era judío, no iba a conocer eso. Pero ellos estaban interiorizados en esto, ellos sabían de los sacrificios, y viene aquí el autor de Hebreos para decirle que Cristo es mayor. Habla de Moisés y le dice, Cristo es mayor que Moisés. El antiguo pacto de ustedes, ahora tenemos el nuevo pacto que es mucho mejor. No es para gentiles, ya que los judíos estaban familiarizados con los sacrificios, no los gentiles. La carta también fue escrita para darle aliento y confianza en Cristo. Como dije, ellos estaban en persecución y era un ánimo entender que Cristo estaba con ellos. Y ahora ellos podían acudir a Cristo, entender que Cristo era su Mesías, que Cristo era el sumo sacerdote. También nos dice que eran un grupo inmaduro de creyentes. No voy a ir a los versículos por causa de tiempo. Nos dice que era un grupo de inmaduros de creyentes que tal vez habían sido tentados a aferrarse a las tradiciones del judaísmo, como antes, y volver a practicar lo que ellos antes hacían. Volver a practicar lo que antes hacían. Ahora, por eso fue escrita esta carta. Por eso el Espíritu Santo inspiró a este hombre que no sabemos quién fue que escribió esta carta, que nos habla del sumo sacerdote, el nuevo templo, el sacrificio nuevo, el santuario nuevo, todas estas mejores versiones que ellos antes tenían, pero ahora una mejor versión, que es Cristo. Ellos habían ido más allá del judaísmo cuando habían creído en Jesucristo y sin embargo era entendible que se sintieran tal vez extrañando su pasado, tal vez era para ellos difícil romper con esas tradiciones, con ese hábito que ellos practicaban durante toda su vida. Imagínense en un judío que nació en una familia judía. Desde pequeño sus padres le dicen que tiene que presentar sacrificios, le hablan de la Torá, le hablan de Jehová, del Jehová de Israel, le hablan una y otra vez de todo el tabernáculo, le hablan día tras día que debían presentar sacrificios y tal vez una vez al año igual. Imagínense en desarraigarse de esos, romper con eso, ese hábito habrá sido sin duda difícil. Pero por eso la presión de la persecución, además de la fe débil que tenían, como nos dicen algunos versículos, además de su ignorancia espiritual, ya que vemos algún pasaje que dice, ustedes deberían haber sido ya hechos maestros, no niños espirituales que necesitan leche, como dice Pedro. Ustedes ya deberían ser maestros. Eso también nos dice que había una ignorancia también espiritual. Y lo peor es que estaba sucediendo esto. Estaban en peligro de mezclar lo antiguo con lo viejo. De que ahora que estaban en Cristo, no necesitaban ofrecer sacrificios, no necesitaban un sacerdote, pero ellos eran tentados y querían mezclar la nueva vida en Cristo con la antigua vida y sus creencias.
Ahora lo que para todos ellos eran imágenes, símbolos, ahora era realidad. Había venido Cristo y con Él ya no necesitaban todo eso que antes hacían. Todo el Nuevo Testamento, hermanos, todo el Antiguo Testamento, todo ese sacrificio ya hoy no sirve. Vemos en el pueblo de Israel que no creen, muchos judíos, que el Mesías ya vino, lo siguen probablemente haciendo. De otra manera, no en el templo porque ya no existe, pero tal vez sí de otra manera. Alguien dijo así en tono sarcástico: el libro de Hebreos fue escrito por un hebreo para otros hebreos, diciéndole a los hebreos que dejen de actuar como hebreos, diciéndole que dejen de actuar como los hebreos que eran antes. Seguían siendo hebreos, pero que dejen esa práctica que los hebreos practicaban en el templo. En el templo. Que dejen de comportarse como los hebreos que fueron durante toda su vida y que acepten la nueva vida en Cristo. Pero vemos a lo largo del libro de Hebreos que no simplemente se dirige a judíos convertidos a Cristo, sino también dos grupos más. En segundo lugar, el segundo grupo, judíos incrédulos que estaban convencidos de las verdades básicas del Evangelio. Judíos incrédulos que estaban convencidos de las verdades básicas del Evangelio, pero no habían creído en Jesucristo. No habían creído en Jesucristo como su Salvador y Señor. Ellos tal vez estaban intelectualmente persuadidos, conocían tal vez las Escrituras, el Antiguo Testamento, conocían tal vez que vino el Mesías, pero espiritualmente no estaban comprometidos. Espiritualmente no estaban comprometidos. El autor nos dice en varios pasajes, pero yo tomé solamente uno, Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Estaban en un punto de reconocer, pero no de comprometerse. Ellos tal vez reconocían, pero no se habían comprometido con Jesucristo y la salvación. Y eran culpables de ese pecado. Eran culpables del gran pecado de negarse a hacer aquello que intelectualmente sabían que debían hacer, pero no habían inclinado su corazón y entregado su vida al Señor. Al Señor. El tercer grupo, judíos incrédulos que no estaban convencidos de la verdad del Evangelio, pero sí habían recibido cierta exposición al mensaje del Evangelio. Sin duda, los versículos que apuntan a este grupo a veces son uno de los más difíciles. No me voy a detener, simplemente pasarlo por arriba. Dice así, Hebreos capítulo 6, 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. La frase una vez iluminado frecuentemente se utiliza así para hablar de los cristianos, pero da una advertencia, hay una advertencia que da. Se toma como una indicación de perder la salvación. Dice ahí el pasaje, recayeron y andan crucificando para sí mismo al Hijo de Dios. Pero en ningún momento menciona, lo estoy pasando por encima, cuando lleguemos al capítulo 6 lo veremos más detenidamente, pero no se menciona que sean salvos, no se menciona que hayan nacido de nuevo, no se menciona alguna manera que se describa que es un creyente como santo, nacido de nuevo, justos, estos justos cayeron así, estos santos cayeron así, no lo menciona. Pero en este caso entonces eran incrédulos que habían sido expuestos a la verdad redentora de Dios y quizá hicieron una profesión de fe, tristemente, como sucede hoy en día, pero no habían llegado al punto de tener una fe salvadora genuina, un nuevo corazón. Y lo digo con tristeza, hermanos, para que también sigamos orando por aquellos que no están hoy entre nosotros, pero sabemos que muchos estaban con nosotros y hoy no están. Hoy no están. No sabemos si volverán como el hijo pródigo, pero si hoy uno vive en el mundo, debemos reconocer, como dice Juan, que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero también el capítulo 6, 26 nos dice algo similar, una referencia. Y también algo nos dice de que eran cristianos apóstatas, no creyentes genuinos. No creyentes genuinos. Sabemos que no hay posibilidad de que estos versículos hagan referencia a que la salvación se pierde, porque eso es una herejía. La salvación no se pierde. Como enseñan muchas iglesias, si no haces esto, perdés la salvación, porque eso sería por obras. Y si es por obras, ya no es por gracia. Pero la salvación no se pierde. Por ende, aquí el tema son personas que entraron en contacto con el mensaje del Evangelio, tal vez estuvieron en la iglesia, participaron con la iglesia, pero espiritualmente no habían cambiado. Una persona por fuera puede mostrar algo,
pero internamente sigue siendo la misma. Por ende, siempre tenemos que apuntar al corazón. Con los hijos pasa lo mismo. Yo le puedo enseñar, eso está mal, pero tengo que decirle el por qué está mal. Y en primer lugar es porque tu corazón es malo y debes cambiar tu corazón. Y para cambiar tu corazón necesitas a Cristo. Por eso, hermano, a veces sí, pueden haber en nuestro trabajo, en la iglesia o en cualquier lugar, puede haber reglas en las cuales debemos cumplir. Pero muchas veces las reglas se cumplen para ser vistos por los hombres, pero nuestro corazón sigue igual. Y cuando nadie nos ve, seguimos siendo los mismos. Por ende, aquí el tema son personas que no habían cambiado, que no habían estado en contacto con el mensaje del Evangelio, pero no habían cambiado internamente. Son apóstatas, cristianos solamente de nombre, no creyentes sinceros, personas que solo han tenido experiencias con la religión, pero que no han nacido de nuevo, tristemente. El tema principal, ¿de qué se trata? Lo dije algo en el título, la supremacía y la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Y yo quisiera hacer un breve resumen de una pequeña frase o de lo que dice cada capítulo. Hebreos 1 nos dice que Cristo como la revelación final de Dios, y veremos cómo exalta a Cristo. Capítulo 1 nos dice que Cristo es superior a los ángeles. Capítulo 1 nos dice que Cristo coronado de gloria y de honra. Nos dice el capítulo 3 que Cristo es superior a Moisés. ¿Y qué era Moisés para un judío? ¿Qué era Moisés para un judío? Era el ejemplo, el gran libertador, el dador de la ley, y de golpe se presenta a Cristo como alguien que está muy por encima de Moisés. ¿Cómo le habrá llegado a sus oídos eso? En capítulo 4 veremos Cristo, el reposo de Dios. Para un judío el día de reposo, el reposo era un día, el día sábado, el sabbat, pero para el cristiano nuestro reposo está en Cristo. Lo veremos cuando lleguemos a ese capítulo. Capítulo 5, Cristo, nuestro sumo sacerdote. Cristo, nuestro sumo sacerdote. Capítulo 7, Cristo y Melquisedec. El gran hombre que hasta hoy nadie sabe quién es, aunque sabemos quién es, que todo apunta hacia que es Jesucristo, pero lo veremos más detenidamente cuando lleguemos a ese capítulo. Capítulo 8, Cristo, sumo sacerdote del santuario celestial. Capítulo 9, Cristo, mediador de un mejor pacto. Capítulo 9, también la sangre de Cristo para un nuevo pacto. Ahora tenemos un mejor pacto, un mejor santuario por un mejor sacrificio, y es Jesucristo. También capítulo 9 veremos Cristo el sacrificio definitivo. Si no, hermanos, si Cristo no hubiera venido, se debería seguir haciendo sacrificios. Hoy en día tendríamos que hacer sacrificios si Cristo no hubiera venido. Y eso le sucedía a ellos, porque la gente hacía sacrificio, calmaba por un momento la ira de Dios, pero se daba vuelta y ya necesitaba ofrecer otro. Imagínate que vienes del templo a ofrecer un sacrificio, llegas a casa, discutes con tu mujer, otra vez tengo que ir al templo a ofrecer otro sacrificio porque pequé contra el Señor. Y era así sucesivamente. Pero Cristo es el sacrificio definitivo que se hizo una sola vez y para siempre. Capítulo 10, Cristo es mayor que la ley para quitar los pecados. Y también ahí veremos que hay una fe falsa. Y luego tenemos el contraste de Hebreos 11, los héroes de la fe, que Cristo es mayor que esos héroes sin duda, pero ahí vemos la fe verdadera de estos creyentes. Capítulo 12, vemos la carrera y la perseverancia cristiana. Va a ser un llamado el libro de Hebreos a perseverar en nuestra fe, perseverar en la carrera que tenemos por delante, a estar firmes también en esta misma carrera que tenemos. Y capítulo 13, a partir del capítulo 11 en adelante es mucho más práctico, más para nosotros. El capítulo 13, por sobre todo, deberes cristianos. Cómo cristianos debemos vivir. Pero todos estos temas que acabo de mencionar, todos los capítulos que veremos, giran en torno a figuras, actividades, oficios o eventos del Antiguo Pacto. Lo que ellos consideraban, lo que dice la Escritura del Antiguo Pacto, mostrando que aquellos hebreos que se habían convertido al cristianismo, ahora en el Nuevo Pacto, debían permanecer firmes. No en el Antiguo Pacto, sino en el Nuevo Pacto. Y como hemos dicho, ellos estaban siendo presionados a dejar lo que habían recibido en Cristo, ahora en el Nuevo Pacto, para volver a las costumbres antiguas que ellos tenían. Dejar a Cristo para volver a Moisés. Dejar a Cristo el Nuevo Pacto para volver al Antiguo Pacto. Dejar a Cristo el gran sacrificio para volver a presentar sacrificios. Había sin duda algo erróneo en su comprensión con el mensaje del Evangelio. Por eso el libro de Hebreos le va a explicar todo eso a esta nación judía y sin duda nos ayuda para nosotros. Otro punto más, un lenguaje más común que vamos a ver en la carta, como la manera en que se expresa. Yo anoté 3 nada más, la exaltación. Como dijimos, va a estar exaltando continuamente a Cristo.
Cristo es superior, Cristo es mayor, Cristo es excelente, para que nosotros también apliquemos eso en nuestras vidas, que Cristo es superior de todo, que nuestra vida debe exaltar a Cristo así como el autor de Hebreos y el escritor lo exaltaba, que Cristo debe ser exaltado continuamente en nuestras vidas. Pero también, como ya hemos mencionado algo, vamos a ver un contraste una y otra vez. Esto es esto, pero Cristo es mejor. Esto es esto, pero Cristo es mejor. Todo lo que vamos a ver es presentado como mejor, una esperanza mejor, un pacto mejor, una promesa mejor, un sacrificio mejor, una sustancia mejor, un país mejor, porque nos espera una ciudad celestial, no la tierra de que ellos iban a entrar en Jerusalén, una mejor resurrección, un mejor todo, menciona. Aquí se presenta a Cristo como el mejor, el supremo. Lo exalta una y otra vez. Pero también el libro de Hebreos nos da una serie de advertencias. Yo anoté 5 nada más. 5 advertencias. En primer lugar, advertencia contra los que se desvían descuidando a Dios. Eso nos dice Hebreos 2. Advertencia contra los que se desvían descuidando a Dios. Eso nos va a ayudar a entender la manera en que nosotros debemos perseverar y cuidar nuestra vida espiritual, nuestra comunión con el Señor. Advertencia, capítulo 3 y 4, contra la incredulidad. Contra la incredulidad. Advertencia contra la inmadurez espiritual, Hebreos 5 y 6 nos va a hacer mención de eso, inmadurez espiritual. Hermano, tu deseo no solo debe ser de creyente, que tú quieres ser creyente y nada más, sino de madurar en la fe. Madurar en la fe. Por eso hay gente que lleva años en la fe, tristemente, pero no es madura y sigue cometiendo errores de un recién convertido porque no está madurando en la fe. Y va a haber una advertencia en los que quieren seguir en esa inmadurez, porque no la deberían tener. Hebreos capítulo 10 nos va a una advertencia a los que permanecen en pecado. Sabemos que el pecado no puede enseñorearse de nosotros, lo estamos viendo en Romanos. Sabemos que el pecado no puede estar en nuestra vida, lo vimos esta mañana. Nosotros podemos tropezar, como algunos llaman, pecar, pero que no se vuelva un hábito, hermano. Que no se vuelva un hábito. Y sin duda debería haber un dolor intenso en un cristiano cuando pecamos contra nuestro Señor. Por eso nuestro deseo debería ser: Señor, ayúdame a ver el pecado como tú lo ves. A veces pensamos que pecado es hacer algo grave, pero decir una mini mentira, mirar algo que no debo, algo sencillo como no tendría que haber dicho eso, y lo pasamos por alto. Pero eso es un pecado. Un pecado que a veces nosotros consideramos como pequeño, pero ese pecado crucificó a nuestro Salvador. No está en nosotros en decir, este pecado es grave, este no. Eso le corresponde al Señor. Por ende va a juzgar a los incrédulos por sus pecados. Pero todo pecado es una ofensa contra el Señor, contra su santidad. Y en último lugar, en Hebreos 12 veremos una advertencia contra los que rechazan a Dios. Alejarse de aquel que habla. Alejarse de aquel que habla. Algo más que quisiera compartir. Los temas más destacados. Como dije, hay palabras repetitivas. Y si vemos palabras repetitivas, significa que eso nos está diciendo algo. Si nosotros vemos que hay una palabra específicamente, y como veremos ahora, que es mayor, como dijimos, algo nos está diciendo. La carta una y otra vez menciona ciertas palabras. En primer lugar vemos la palabra más o mayor. Es una palabra importante porque exalta, como dije, continuamente a Cristo por sobre todas las cosas. Solamente 2 versículos, dice Hebreos 3:3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Cristo, por cuanto tiene mayor honra que la casa que la creó. ¿Cuánto tiene mayor honra la casa que el que la hizo? ¿Cuánto tiene mayor honra el que hizo la casa que la misma casa? Hebreos 6, 13 y 14 dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Mejor, superior, mayor, aparece 12 veces a lo largo del libro. Hebreos capítulo 1, versículo 4, aludiendo a la palabra superior, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Capítulo 8, versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Miren la manera, en un versículo la palabra mejor ministerio es el suyo, es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. 3 veces la palabra mejor en el mismo versículo. Hebreos 9, 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores, otra vez la palabra, sacrificios que esto.
También la palabra fe aparece 33 veces, solamente 2 versículos mencionaré, pasaje sumamente conocido, Hebreos 10, 38, mas el justo vivirá por fe, por fe. Y después el pasaje de Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego entra en el capítulo 11 a hablar de todos los hombres de fe, todos esos hombres que son de ejemplos para nosotros en la manera en que descansaron y confiaron en Dios. La palabra pacto aparece 17 veces. Dice así, 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 8, 9 y 10, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Iba a poner sus leyes en la mente de nosotros y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y Hebreos 9:20 diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, que Dios nos ha dado. Las palabras que más se repiten sin duda resaltan la importancia o lo que nos quiere decir este libro. Pero por último, para ir terminando, una de las principales doctrinas que vemos aquí, uno de los temas que más predominan, no una palabra, sino un tema en particular. Hay varios, pero yo seleccioné el de que más noto en todos los versículos que he leído, que se relacionan con este tema. En el nuevo pacto, todos los creyentes ahora tenemos acceso a Dios. Todos los creyentes ahora tenemos acceso directo a Dios y podemos acercarnos al trono de Dios sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Hay muchísimos versículos y piensen por un momento, hermanos, eso para ellos era una locura, ya que ningún hombre, ningún judío podía ver a Dios y seguir viviendo. Ellos habían crecido con ese pensamiento, ese entendimiento. Hoy hablamos algo similar, que cuesta sacarnos la carne de nosotros en una antigua vida. Imagínense para los judíos, como dijimos, estaba arraigado a su corazón esa manera en que ellos vivían. Y de su mente dijeron continuamente, en su mente de su niñez tenían, ninguno puede acercarse a Dios. Aquellos que se acercaron a Dios y ofrecieron sacrificios de una manera que no tenían que ofrecer, murieron. Aquellos que hicieron algo que Dios no le mandó, murieron. No me puedo acercar a Dios. No me puedo acercar a Dios y seguir viviendo. No me verá hombre y vivirá, dice Éxodo 33. Para ellos era una locura. Solamente, nos dice la Escritura, Hebreos, Levítico, solamente un día al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Solamente una vez al año, donde habitaba la gloria de Jehová, donde estaba la presencia de Jehová, no podían ver a Dios, no podían contemplar, ni siquiera podían acercarse, excepto un día al año, y solo una persona podía hacerlo, el sumo sacerdote. Debía entrar y salir rápido, presentar la ofrenda, presentar la sangre y salir rápido, y no podía quedarse ahí. Y si se quedaba tal vez un poco más de tiempo, ponía al pueblo de Israel en terror a juicio. Porque tal vez ese sumo sacerdote podía pecar si no salía rápido o por una intención, un pensamiento o lo que fuera. Por eso lo que la humanidad necesitaba, lo que ellos necesitaban eran un sumo sacerdote perfecto. Un sacrificio perfecto. Alguien que era capaz de ofrecerle a Dios un sacrificio que abriera el camino de acceso a Él de una vez y para siempre. Y ese es el tema que predomina más en todo el libro. Y ese es exactamente lo que Cristo hizo. Es exactamente lo que Cristo hizo, hermano. Él es el sacerdote perfecto porque es al mismo tiempo perfectamente humano y perfectamente divino. En su humanidad lleva al hombre a Dios y en su divinidad trae a Dios al hombre. No tiene pecado. El sacrificio perfecto que presenta a Dios es el sacrificio de sí mismo, un sacrificio tan perfecto que no necesita repetirse nunca. Ellos lo ofrecían día tras día y solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, pero ahora una sola vez. Por eso es como si el autor de Hebreos le dijera a los judíos, han estado toda la vida buscando al sacerdote perfecto que pueda ofrecer el sacrificio perfecto y que puedan entrar a la presencia de Dios y no solamente el sumo sacerdote una vez al año, y ahora lo tienen y se llama Jesucristo. Y solo en Él pueden hacer eso. Y ese es el pensamiento clave de toda la carta. Y este es uno de mis pasajes favoritos, y está en el capítulo 7. Si pueden buscarlo bien, si no yo se los leo, no hay problema. Capítulo 7, versículo 27 al 28. Leo desde el versículo 26, dice así:
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, y hecho, miren cómo lo exalta, y hecho más sublime que los cielos, que no ni tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ofreciéndose a sí mismo. Y esto es maravilloso, hermanos, porque el pasaje dice que Él es el sumo sacerdote y se ofreció a sí mismo. Él es el sumo sacerdote y Él es también el sacrificio. Él es el sacrificio. Los sacerdotes ofrecían sacrificios, pero Cristo no ofreció sacrificios, se ofreció Él mismo, porque era santo, puro, sin mancha. Él es el sumo sacerdote y también la ofrenda. Y al haber ocurrido ellos ahora podían entrar con libertad a la presencia de Dios, y para ellos eso era una locura entenderlo. Si yo me acerco a la presencia de Dios, muero, y ahora puedo entrar, no sé si creerlo. Y si me quiero acercar a Dios de una manera y muero, no sé si creerlo. Y encima se los anima a que entren. El capítulo 10 nos dice que Cristo fue crucificado, otra vez que se ofreció una sola vez y para siempre, y que por una ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y los anima a entrar. Los anima a entrar. Aquellos que no podían, los anima a entrar. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ven, hermanos, tienen libertad. Entren por el camino nuevo y vivo. Es un camino nuevo que antes no estaba y está vivo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Acerquémonos. Es un llamado, una invitación. Tú puedes venir a Dios, hermanos. Tú puedes venir a Dios libremente en cualquier momento, las veces que quieras. Yo te pregunto, ¿por qué no entras en su presencia? ¿Por qué no entras en su presencia? ¿Qué te impide hacerlo? ¿Tienes que ofrecer sacrificio? ¿Tienes que hacer algún ritual? Ahora ya no te impide su santidad entrar. Ahora no debes hacer un rito o un sacrificio para entrar. Ahora te lo impide tu corazón. Te lo impide tu corazón. Y si no entras a la presencia de Dios es porque no quieres. Ellos anhelaban eso. Y me imagino la alegría cuando entendieron que en verdad un judío que estaba arraigado a esa tendencia, a esa falsa religiosidad, pero también a esa ley que solamente en su momento, solamente el sumo sacerdote podía acercarse, ahora diciendo, antes no podía, pero ahora puedo. Qué gran privilegio, qué gran privilegio. Por eso se nos invita, hermano, a entrar a su presencia, y esto es de ánimo para nosotros también, a modo de poder aplicarlo nosotros, saber que Él mismo nos dice, ven a mí, ora, ven a mí, clama a mí y yo te voy a responder, ven a mi presencia, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, acerquémonos, antes no podíamos. Hermano, no orar teniendo la oportunidad y el privilegio es un menosprecio hacia esa sangre que fue derramada. Ellos que no podían hacerlo en el antiguo pacto anhelaban poder hacerlo. Y tú hoy que puedes hacerlo, no lo quieres hacer. Y sabemos que la respuesta es no puedo hacerlo. O no tengo tiempo, no queremos. Sabemos que es nuestro corazón. Pero también sabemos que no todas las personas se pueden acercar hoy a Dios. Porque para acercarnos a Dios, en sí podemos si vamos en arrepentimiento y fe. ¿Por qué tantas personas piensan que Dios los escucha? Que Dios los escucha cuando están alejados de Dios, no quieren saber nada de Dios, pero aún así Dios me escucha y voy a clamar a Él cuando tengo una necesidad. No es así. Y la Escritura lo dice una y otra vez. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No vengas a mí cuando yo te hablo una y otra vez y no me quieres oír y ahora clamas a mí. Pero, ¿qué quiero decir con esto? No todas las personas pueden ir a Dios. En sí, si tú hoy te arrepientes de tu pecado y se te manda la Escritura una y otra vez, ve a Dios, pero arrepiéntete de tus pecados. Deposita tu fe en Jesucristo, porque es el mensaje que acabamos de hablar, del cual ellos en su momento algunos creían, otros rechazaban, de que si no está la ira de Dios sobre ti. Pero luego de que suceda eso, ahora puedes ir a Dios, porque Dios va a ser tu Padre, Dios va a ser, como algunos pueden decir, mi amigo, puedo ir a Él y abrirle mi corazón, pero es un Padre compasivo, alguien que tiene misericordia, que le fallas y va a Él y no te da vuelta la cara. Pero si tú hoy no conoces a Cristo, tú no puedes decirle ni siquiera Padre. Porque como dije, la ira de Dios está sobre ti. Y si tú no te arrepientes de tus pecados y pones la fe en Jesucristo, aquel que vino y murió en la cruz del Calvario, te espera una condenación eterna. Y la gente que ha muerto ayer decía, tengo tiempo. La gente que ha muerto la semana pasada, tengo tiempo. Y ahora, un segundo, hermanos,
Un segundo. Recuerdo una vez que leí un libro que decía, un famoso pastor reconocido del año 1800 y pico, no sé si era Spurgeon o algo parecido, él agarraba y decía que a él le hubiese encantado a sus estudiantes, llevar a sus estudiantes un segundo al oír los gritos del infierno. Un segundo. Y después de haber oído ese minuto o ese segundo los gritos del infierno, ellos estarían dispuestos a salir de esa clase queriendo evangelizar a todo el mundo. Porque iban a ver lo horrible que se sentía estar en el infierno por un segundo. Como tantos han dicho, Jesús habló más del infierno mientras estuvo en la tierra que del cielo. ¿Por qué? Porque queremos que nos alejemos de ahí. No quiere que vayamos ahí. Y por eso Él vino y abrió este camino nuevo y vivo a través de su carne, a través de su sacrificio, para que tengamos acceso a Dios. Tú hoy que no estás en Cristo, si hoy tú mueres, te vas al infierno. No importa lo que tengas, no importa las posesiones, como estos creyentes que ni quítenme en todo, quítenme en la vida cuando estaba en el Coliseo, porque el mayor tesoro que tengo es Cristo. Pero si tú tienes tesoro, dinero, fama, poder, lo que tengas, todo eso no tiene valor delante de Dios cuando estés delante de Él. Solamente la sangre de Cristo. Y para estar rociado y bañado con la sangre de Cristo tenemos que acudir a Él en arrepentimiento y fe. Por eso es un llamado, hermano. Arrepiéntete de tus pecados. Deposita tu fe en Jesucristo para ser salvo. Si no, te espera la condenación eterna. Te espera la condenación eterna, dice la Escritura, una y otra vez. Una y otra vez. Para terminar, esto breve, Hebreos también nos muestra el carácter de Dios. Nos dice en varios pasajes que Dios es accesible, que Dios podemos ir a Él. Nos dice que Dios es fuego consumidor, que Dios es fuego consumidor. Y ese creo que también era el temor de ellos, de que no se podían acercar a Dios porque es fuego consumidor. Pero ahora puedo ir a Él. Hace énfasis en que Dios es glorioso, que Dios es amoroso, otros versículos, que Dios cumple sus promesas. Ahí está, muchísimos versículos que nos dicen lo mismo, que Dios cumple sus promesas. Y eso también es de ánimo a nosotros. Saber que Él cumple sus promesas, que todo lo que Él prometió estar con nosotros, ayudarnos, consolarnos, no te dejaré ni te desampararé. Pero también Él cumple la promesa para lo bueno, pero también como lo malo. Cuando peques, yo te voy a disciplinar. Cuando peques, yo te voy a sacar lo que tú más amas. Lo veremos más adelante. Pero son promesas. A veces nos aferramos a las promesas buenas, pero no a las promesas que son malas a nuestra carne, pero promesas para Dios es lo mismo, porque Él cumple tanto lo bueno como lo malo. Y así como cumple lo bueno y lo malo, también va a cumplir aquellos que dijo que no se arrepienten y irán al infierno, sin excepción. Sin excepción. Como conclusión, hermanos, terminamos. 3 puntos nada más breve. En resumen dice capítulo 8, versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, gracias a Dios por la luz. Iba a decir, ya es tarde, pero el Señor es soberano y sabe por qué la mandó a esta hora y no antes. El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este es el resumen completo de Hebreos, en una sola frase. Nuestro sacerdote es el sumo sacerdote de los sacerdotes. Nuestro sacerdote es el sumo sacerdote de sumos sacerdotes y está sentado. Está sentado porque acabó la obra, está sentado porque su obra fue terminada, completamente consumada por toda la eternidad y a favor nuestro, para nosotros, para nosotros. Hebreos capítulo 1, el que leímos al comienzo, nos dice que Dios ha hablado por medio de los profetas. Ese es mi segundo punto de conclusión. Dios ha hablado por medio de los profetas y ahora nos habla por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Mira lo que dice casi al final, capítulo 12, versículo 25 al 29. Capítulo 12, versículo 25 al 29. Mirad, pues, que no desechéis al que habla. No desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta de los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso para aquellas personas que tal vez se acercan a Dios pensando que es como un amigo, o porque ahora es nuestro Padre y tenemos relación con Él, podemos venir delante de Él o permite cualquier cosa. Nuestro Dios es fuego consumidor. A veces perdemos de vista delante de quien nos acercamos, pero Él sigue siendo el Santísimo del Antiguo Testamento, a cual cuando uno se acercaba incorrectamente los consumía con fuego. Pero no desechéis al que habla. Dios ha hablado por medio de los profetas
Dice el capítulo 1 por medio de su Hijo, y también capítulo 12, casi al finalizar la carta dice, no desechéis al que habla. No desechéis al que habla. Dios ha hablado, hermanos, y una advertencia final es que no rechacen. No rechacen la palabra de Dios. Dios habla, pero el problema es que muchas veces no lo queremos escuchar, y eso es sumamente peligroso. Y en tercer lugar, con este concluyo, quería traer algo aplicable a nosotros. Sin duda, toda la Escritura es aplicable, porque como dije, no fue escrita para nosotros específicamente, pero sí es para nosotros, ya que nosotros también hemos participado de esa bendición de que Cristo es nuestro sacerdote. Ahora podemos orar, podemos ir a Él, podemos entrar al lugar santísimo. Pero, hermanos, ellos estaban siendo presionados, como dije, y tentados a volver a su antigua vida, a su antigua práctica, a ofrecer sacrificios, a ir al templo, entre otras cosas. Ellos no habían entendido aún que Cristo era mejor y mayor que todo. Mejor y mayor que todo. Y con eso, hermano, quiero animarte. Por alguna razón o motivo, a veces uno es tentado tal vez a volver a algún antiguo hábito, o aún peor, antiguos pecados, o hacer algo que no es agradable delante del Señor, pero recuerda que Cristo es mayor y mejor que todo lo que tú hayas hecho, o has sentido, o el placer que pueden darte las cosas de este mundo. El placer que algo te pueda dar. Cristo es mejor. Cristo es mejor, abunda lo que dice en Hebreos. Cristo es mejor, Cristo es mayor que todo. En Cristo estás completo, solo necesitas a Cristo. Si somos creyentes, si eres creyente, necesitas a Cristo. Y si no estás en Cristo y estás muerto espiritualmente y no conoces a Cristo, necesitas a Cristo para salvación de tus pecados. Pero necesitamos a Cristo. Necesitas a Cristo. Hermano, descansa en el Señor, porque solo necesitas a Cristo. No necesitas nada más. Si perdemos todo el mundo, pero tenemos a Cristo, tenemos todo. Pero hay gente que no tiene a Cristo y piensa que tiene el mundo ganado y puede tener posesiones, fama, dinero, salud, lo que fuera, aunque sabe que es incierta esa salud. Pero están vacíos, secos. Por ende, el libro de Hebreos nos va a llamar una y otra vez, no solamente a ellos, sino a nosotros. Cristo es mejor en tu vida. Tú necesitas a Cristo. Cristo es mayor que todo lo que tú puedas desear, anhelar. A veces perdemos algo y lo sentimos, lo sufrimos. Pero eso deberíamos sentir si perdemos a Cristo. Que está bien, no lo vamos a perder, como dijimos, la salvación no se pierde, pero a veces podemos estar alejados del Señor, sin leer, sin orar, y nos sentimos completos, cuando lo único que eso debería dar es un vacío a nuestras vidas. Pero hermano, descansa en esto, que solamente necesitas a Cristo, porque Él solamente te puede dar lo que necesitas. Solamente Él, estamos completos en Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que hemos podido pasar delante de tu palabra. Gracias también porque has provisto una vez más la luz. Tú sabes el motivo, tú sabes el por qué lo has hecho, pero también sabes por qué lo has devuelto también. Sabemos que no merecemos nada, nada de lo que tenemos, poseemos. Sin duda nos sostiene tu gracia, por eso te agradecemos por tu misericordia en nuestras vidas. Y gracias por este tiempo en tu palabra. Padre, yo te ruego que nos sigas animando a, como hemos leído al final, que tú hablas. Nos has mandado a que no rechacemos al que habla, y deseo que a lo largo de todo este trayecto, si tú lo permites, que estaremos viendo Hebreos, que nos sigas hablando, que nos hables, que podamos entender que Cristo debería ser mayor en nuestra vida, que Cristo debería ser el supremo en nuestra vida, que Cristo debería ser el gozo, que Cristo debería ser lo que anhelamos cada día. Tú sabes, Señor, y conoces lo interno de nuestro corazón, que eso no está al 100%, pero por eso, Padre, yo te ruego que nos des ese deseo, que aumentes nuestra fe, como los discípulos que se sentían en esa necesidad, a veces nos sentimos de igual manera. Habla a nuestros corazones y guíanos en este tiempo de estudio. Y te pido, Señor, por aquellos que hoy tal vez están sin Cristo, sin Dios. Sabemos que se encuentran sin esperanza, pero sabemos que la esperanza está en Cristo. Obra, Señor, en los corazones para que puedan conocer el verdadero mensaje del Evangelio, para que puedan entender que necesitan arrepentirse de sus pecados y depositar su fe en Cristo. Y como hemos escuchado esta mañana, que esa nueva fe, Señor, va a producir obras, va a producir un cambio, entender que ya no podemos ser los mismos. Agradecidos estamos por tu palabra, Señor, gracias por proveerla, gracias porque también, como hemos escuchado, hay personas que dieron su vida para que eso persevere, pero por sobre todo tu soberanía ha guiado para que nosotros hoy tengamos tu palabra, para que estemos hoy aquí y también para que escuchemos este mensaje. Ayúdanos a salir hoy de aquí, Señor, aplicando esto en nuestra vida, y tal vez podemos haber entendido algo o no acerca de los sacrificios, pero recordar una y otra vez que Cristo es suficiente, que Cristo es mayor, que Cristo es precioso, y que podamos exaltar y elevar a Cristo en nuestras vidas como lo hizo el autor de Hebreos. Pedimos ahora, Padre, tu bendición, y te ruego que bendigas a tu iglesia, espiritualmente hablando.
En el nombre de Jesucristo. Amén.